Muy bien, señores, hemos puesto ya a grabar nuestra conferencia, así que, bueno, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia en donde, de la mano del señor Federico Hernández, vamos a explorar y a conocer más de cerca la vida de este gran hombre, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un hombre definitivamente para nuestro tiempo, un hombre eh, muy valioso, un gran santo, un pastor al servicio de las almas, así como hemos querido llamar a esta conferencia para nosotros como Instituto Tomás Moro, junto con la Universidad de La Salle, el INCOTEP y la Universidad Juan Pablo II, pues les damos nuestra más cordial y fraternal bienvenida, agradeciéndoles por aceptar esta invitación a esta actividad, a esta conferencia, ¿no? Que gustosamente hemos podido coordinar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de, de llegar a esta fecha, poder celebrar a Monseñor Romero en su fiesta. En su fiesta. Bien, yo no tomaré un mayor tiempo, ¿verdad? Porque aquí, digamos, un minuto que yo uso es un minuto que le robamos a nuestro conferencista de fondo y queremos escucharlo con atención. Pero en todo caso, quisiera pues ciertamente agradecerle a Federico Hernández precisamente por ayudarnos, por acompañarnos, por compartir su tiempo y sus amplios conocimientos sobre Monseñor Romero y su cariño, su afecto, ¿no? Su amor hacia la figura de Monseñor Romero, ¿verdad? No, este, mm, aquí vemos centroamericanos y vemos a Romero como un gran centroamericano, ¿verdad? Claro, ciertamente también una figura que ha sido controversial y muchas veces injustamente controversial, ¿verdad? En todo caso, ha sido un hijo de la iglesia que ha tratado de ser el mejor hijo de la iglesia posible, ¿no? Bien, así es, un gran santo, un gran hombre para estas patrias queridas, pueblos hermanos de Centroamérica. Bien, señores, entonces, sin más dilación, pues alegra muchísimo tener acá al señor Federico Hernández. Eh, Luego, entonces, bueno, va a dar una ponencia de unos 45 minutos. Luego habrá un espacio de preguntas y respuestas. Pues, si quieren, pueden digitar sus preguntas. La pueden digitar en el chat de la conferencia y las vamos resolviendo de la mejor manera posible, tratando de atender las consultas de todos y en orden, ciertamente. Si da tiempo, tal vez se pueden hacer alguna pregunta a viva voz, pero eso va a depender de si da tiempo y de si hay el espacio apropiado para ello. Así que bueno, sin más dilación, le cedemos el micrófono a Federico Hernández. Todo suyo el espacio. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Luis Fernando Calvo. Un gran saludo desde San Salvador, no solamente a ti, sino también a la gente que ha hecho posible esta charla y que podamos justamente en este 24 de marzo del año 2026, cuando se cumplen 46 años justos del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, nuestro primer santo en El Salvador, porque tengamos esta oportunidad de platicar sobre él, sobre su vida, su pensamiento, sobre la coherencia que lo llevó finalmente a terminar como terminó su vida terrena, ¿verdad? Ya sabemos que esta no es la vida más importante y cómo de esa manera, sencillamente siguiendo a Jesucristo, se ganó el cielo. Y quiero comentarles algo primero, y es que yo fui ateo 15 años. ¿Verdad? Yo fui un intelectual, digamos que a la fecha tiene 17 libros publicados, comencé a publicar muy joven, eh, llegué a ser ministro de Cultura a los 29 años de edad, y claro, cuando se obtiene, entre comillas, un éxito mundano tan grande y tan joven, la soberbia hace de las suyas, ¿verdad? Entonces, digamos, como intelectual empecé a sentirme atraído sobre todo por el ateísmo, no el agnosticismo, ¿verdad? Hay una diferencia bastante grande entre una cosa y otra, no voy a meterme en ese terreno hoy, pero lo que quiero comentar es que siempre de alguna manera la figura de Monseñor Romero, incluso en mi época como ateo militante, tuvo su importancia, ¿verdad?
¿verdad? Porque quise verlo primero como un actor político, que es lo como yo lo veía siendo ateo, ¿verdad? Yo no, en aquel momento no creía lo mismo que creía Monseñor Romero. Él murió cuando yo estaba muy joven, por supuesto, pero me refiero a su pensamiento, ¿verdad? No me identificaba con eso, pero sí me identificaba con su valentía, con su lucha. Entonces, de alguna manera, digamos que vengo de un lado de la historia en la que puedo entender por qué hay gente que se acerca a Monseñor Romero, el hombre, digamos, la figura histórica, y tienden a dejar de lado al pastor de almas, que fue realmente Monseñor Romero. Y esto es muy importante porque ahora que tenemos ya, digamos, 46 años de la muerte, eh, y por decreto del Vaticano, por odium fidei, como se dice en latín, ¿verdad? Por odio a la fe, es que se declara el martirio oficialmente de Monseñor Romero por parte de la Iglesia, y a partir de eso inicia su beatificación y su posterior canonización en el año 2018. Todavía no tenemos ni 10 años de la proclamación de Monseñor Romero como un santo, que no es más que ese ejercicio que cada cierto tiempo hace la Iglesia Católica para ponernos un ejemplo y decirnos: si ustedes siguen un ejemplo como este, ustedes pueden llegar, ustedes también, a la santidad, que no es poco. Bien, pero esta tarde-noche lo que pienso es básicamente compartir con ustedes algunos aspectos de la vida de Monseñor Romero que por alguna razón no suelen ser los más frecuentados. A veces ni siquiera por historiadores, pero tampoco por teólogos, ¿verdad? Y esto llama mucho la atención, porque ciertamente la dimensión social, política, si ustedes quieren, de denuncia política, tan valiente que Monseñor Romero llevó a cabo, ha sido muy, muy estudiada. Y por razones obvias, digamos, tiene un peso muy específico, sobre todo en esos últimos 3 años de su vida, que es cuando él se convierte en el cuarto arzobispo de la ciudad de San Salvador, ¿verdad? Entre 1977 y 1980. Es el arzobispo salvadoreño en nuestra historia que menos tiempo ha estado como arzobispo, y sin embargo es el que más universal nos ha salido, ¿verdad? Y por razones bastante justas. Pero también conviene recordar que un santo de la Iglesia Católica es, en primerísimo lugar y por encima de cualquier otra circunstancia, un seguidor de Jesucristo. Eso creo yo que es lo más importante. Es decir, nada de lo que hoy admiramos de Monseñor Romero, su valentía, su denuncia, las cosas que decía, cómo las decía, el hecho que él mismo se engrandeciera más allá de su carácter, que vamos a ver un carácter muy tímido, el de Monseñor Romero. Él no era un hombre nacido para convertirse en líder, ni mucho menos, y él lo asumía como tal, ¿verdad? Cómo este hombre se engrandecía, todo esto podemos explicarlo simple y sencillamente porque Monseñor Romero fue primero y sobre todas las cosas un sacerdote católico fiel. Punto. Lo demás, por supuesto, es importante, pero es una consecuencia de esto que estoy diciendo, y esto conviene tenerlo muy, muy claro. No debemos olvidar que la figura de Monseñor Romero, y un poco lo adelantaba Luis Fernando, fue muy manipulada incluso ya en vida de él, ¿verdad? Y aquí voy a comenzar ya entonces a compartir con ustedes. Miren ustedes, ya en esta homilía del 4 de diciembre de 1977, Monseñor Romero decía estas palabras: esto ya es decir, la iglesia se está metiendo en política, la iglesia se está metiendo a comunista. Ya aburren con esa acusación. Fíjense ustedes qué fase. O sea, y miren, una homilía del 4 de diciembre de 1977. O sea, en esta homilía, por cierto, Monseñor explica cómo la palabra de Dios puede iluminar los hechos históricos del presente, y entonces en un arranque, si ustedes quieren, de humano hastío, ¿verdad? Lanza esta frase, ¿verdad? O sea, no tenía ni siquiera un año de haberse convertido en arzobispo de San Salvador, y ya Óscar Romero manifestaba digamos, cansancio vital, ¿verdad?, que le producía la manipulación de sus palabras por motivos claramente políticos e ideológicos. Miren ustedes estas pintadas, son pintadas que uno ve con cierta frecuencia
aquí en nuestras calles en San Salvador, por supuesto, pero en muchas calles latinoamericanas que he tenido oportunidad de visitar, veo este tipo de cosas, este tipo de mezclas, ¿verdad? Aquí vemos a Monseñor Romero con Farabundo Martí, ¿verdad? El fundador del Partido Comunista Salvadoreño, y en medio de ellos Shafiq Handal, uno de los más conspicuos comandantes de la exguerrilla salvadoreña, ¿verdad? En fin, este tipo de cosas que todavía persisten hasta el día de hoy. Miren ustedes esta mezcla entre Monseñor Romero y el Che Guevara. Y esta insistencia, por cierto, en comparar a Monseñor con personajes como el Che Guevara, además de una manipulación burda, digamos, resulta especialmente contradictoria, ¿no? Porque el Che era un tipo que justificaba moralmente el asesinato de personas, justificaba moralmente la violencia, ¿verdad? Monseñor Romero, por ser cristiano, era un hombre profundamente comprometido con la defensa de la vida de cualquier persona, ¿verdad? Incluso de los que rodeaban a él. Entonces, Monseñor Romero estaba absolutamente en contra del odio y la violencia, y esto fue lo que dijo en su homilía del 1 de diciembre de 1977. Decía, yo tengo la conciencia muy tranquila de que jamás he incitado a la violencia. Todos esos campos pagados y esas calumnias, esas voces de radio gritando contra el obispo revolucionario son calumnias, porque mi voz no se ha manchado nunca con un grito de resentimiento y de rencor. Y era totalmente cierto. Entonces ya me dirán ustedes qué similitudes puede tener una frase como esta, ¿verdad? Tan claramente pacifista, ¿verdad? Tan claramente cristiana, con esta frase del Che Guevara famosísima del mensaje a la tricontinental, ¿verdad? En abril del 67. El odio como factor de lucha, decía el Che, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Nada que ver una cosa con la otra. Entonces es tremendo. ¿Verdad? Esta es una justificación intelectual del odio y la violencia, y estas frases no tienen ninguna relación con el mensaje cristiano que encarnó Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Un último ejemplo de esta manipulación sufrida por nuestro beato es esta frase que por muchos años, prácticamente desde 1987, 80, perdón, el año de su asesinato, hemos visto ligada a él. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Eh, Miren, esta frase ustedes la googlean y aparece, o sea, no cabe duda casi que fue dicha por Monseñor Romero, ¿verdad? Y quien sin duda es el mejor biógrafo de Monseñor Romero, Roberto Moroso de la Roca, historiador, profesor de la Universidad de Roma, ha confirmado que esta frase es apócrifa, es falsa, ¿verdad? Algo que, por cierto, ya intuía Monseñor Arturo Rivera y Damas, quien fue el sacerdote, el pastor que sucedió a Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador, y también era muy sospechosa para nuestro cardenal, todavía con vida, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, ¿verdad? Fíjense que esta frase le dio seguimiento científico, historiográfico, Roberto Moroso de la Roca, y descubrió que fue publicada por primera vez en el periódico Excelsior de México, cuando ya Romero había sido asesinado, ¿verdad? Entonces la entrevista supuestamente se había realizado por teléfono y quien la había hecho, que era un periodista guatemalteco cuyo nombre voy a omitir por razones de caridad, un periodista guatemalteco que no tenía fama de ser muy veraz, ¿verdad? De hecho, ya antes había exagerado, modificado datos en entrevistas anteriores con otros personajes. Esta supuesta entrevista, además, tiene graves errores de fechas, digamos, errores que no pudo haber cometido Monseñor Romero, ¿verdad? Y 2 años antes, esto es lo interesante, este periodista, para colmo, había simulado ya su propia muerte, su muerte del periodista, me refiero, ¿verdad? Utilizando palabras muy semejantes a la que en esta entrevista del Excelsior atribuía a Monseñor Romero. Pero miren,
más allá de estas cosas, yo creo que la prueba más contundente de que esta frase, digamos, es diametralmente opuesta al espíritu cristiano y a la conciencia muy profunda que tenía Monseñor Romero sobre el martirio y sobre lo que significaba. Y que por cierto leemos en sus diarios, no solamente el diario que grabó durante los 3 años en que fue arzobispo de San Salvador, sino los diarios de su formación, de su etapa de formación en Roma, ¿verdad? Allá por los años 50. Jamás Monseñor Romero había pronunciado una frase tan mesiánica, nunca, nunca se le hubiera ocurrido. Fíjense ustedes que un mes antes de su asesinato, Monseñor Romero graba, porque digamos, los famosos diarios de Monseñor Romero eran grabados. Él no escribía, él grababa. Es una maravilla porque podemos escuchar su diario. Se puede leer, por supuesto, porque hay transcripciones, pero podemos escucharlo de su viva voz. Y entonces fíjense lo que él decía: pongo bajo la providencia amorosa del corazón de Jesús toda mi vida y acepto con fe en él mi muerte, no importa lo difícil que sea. Tampoco quiero darle una intención como me gustaría por la paz de mi país o por el crecimiento de nuestra iglesia, porque el corazón de Cristo dará la orden que quiera. Solo tengo que vivir feliz y confiado, sabiendo con certeza que Él está en mi vida y mi muerte, y otros proseguirán con mayor sabiduría y santidad la obra de la iglesia y de la patria. Perdónenme, aquí lo que menos se ve es un Mesías. Alguien que está queriendo morirse, ¿verdad? Y ser un mártir y que me ame el pueblo. No, 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 no. Esto no era Monseñor Romero. Y sin embargo, esa frase, ¿cómo circula todavía hasta el día de hoy? Y es una frase absolutamente falsa. ¿Sí? Entonces, reflexión amoroso de la Roca, y aquí voy a leerlo literalmente en su biografía, que se llama Primero Dios, por cierto, les recomiendo esa biografía porque es sin duda la mejor biografía de Monseñor Romero. Dice Moroso: Romero no estaba pensando en una muerte heroica que pasara a la historia. No, no quería desafiar a los enemigos del pueblo para que lo mataran y mostrarse después resucitado en la revolución. No concebía su martirio como un símbolo para la lucha en el futuro. Por el contrario, pensaba en su muerte según la tradición de la Iglesia, para la cual el mártir no es una bandera en contra, no es un acto de acusación contra el perseguidor, sino un testimonio de fe. Fe en la gracia divina, que como dice el Salmo 62, vale más que la vida. Esto era Monseñor Romero realmente. Aclaro, por cierto, que la manipulación, si ustedes quieren, política, ideológica de Monseñor, no ha sido algo exclusivo de la izquierda, no. Es cierto que la izquierda histórica en El Salvador necesitaba que Monseñor pareciera uno de ellos, porque así lograba ganarse la simpatía de la gente que lo seguía, que era devota de Monseñor Romero, que estaba pendiente de su palabra, desde luego, ¿verdad? Pero también la derecha necesitaba que la izquierda manipulara a Óscar Arnulfo Romero, porque así podía justificar su odio contra él y contra su mensaje, ¿verdad? Si yo quiero, hombre, que los demás piensen que Juanito Pérez es comunista, lo mejor que me puede pasar a mí es que los propios comunistas digan: Juanito Pérez es nuestro. Es lo mejor que me puede pasar. Entonces, es un poco lo que el otro extremo ideológico en El Salvador deseaba, ¿verdad? Que en la medida en que fuera manipulado por la izquierda Monseñor Romero, mejor para ellos. Justificaban su odio contra él. Y en la época del conflicto fue así como se alimentaron mutuamente, digamos, las leyendas negras que polarizaban la figura y el mensaje de Monseñor Romero. Y por eso todavía, a casi 100 años de su nacimiento, él nació en 1917, un 15 de agosto, ya digamos, en el 2027, perdón, casi 120 años, ¿verdad?, que se van a cumplir. Y a 46 años hoy de su martirio, la figura de Monseñor sigue siendo rechazada por algunos, cuando lo correcto sería estudiar de verdad su vida, ¿verdad?, sus acciones, sus palabras.
¿Ah? Entonces, como aquí retomo un poco lo que les comentaba al principio, como yo fui ateo militante, ¿verdad? Recuerdo que una vez un gran amigo mío me preguntó, porque me escuchaba despotricar contra el Papa, ¿verdad? En aquel momento el Papa San Juan Pablo II, y entonces me dijo este amigo, mira Federico, a ver, ¿cómo se llama la última encíclica del Papa que leíste? Y yo, que pretendía ser intelectualmente honesto, le dije, mira, la verdad es que no he leído ninguna. Y me dio un consejo que nunca olvidaré. Me dijo, Federico, hay que leerlo, porque no se puede atacar lo que no se conoce. No es intelectualmente honesto. Y tenía razón. Y ahí comienza mi conversión. Obviamente la conversión fue más larga que esto, estoy resumiendo mucho, pero ahí arranca mi conversión, como intelectual primero. Antes de ser una conversión más del corazón, fue más de la mente, digamos, porque los intelectuales necesitamos razonar las cosas, ¿verdad? Que nos expliquen cómo las cosas funcionan, ¿verdad? Si no, no entendemos. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque volver a la fe, obviamente, me devolvió a la iglesia y estudiar la doctrina de la Iglesia Católica me llevó a acercarme a la iglesia salvadoreña y a la historia reciente de la iglesia salvadoreña. Y eso, por supuesto, inevitablemente me condujo a la figura, el pensamiento y el martirio de Monseñor Romero. Y como yo también tenía muchos prejuicios sobre Oscar Romero, lo reconozco, me di cuenta que necesitaba desembarazarme de esos prejuicios para poder reconocer al personaje en todas sus dimensiones, ¿verdad? Y entonces me planteé dos preguntas muy sencillas que cuando me encuentro gente que tiene prejuicios como Monseñor Romero, se las comunico al costo, ¿verdad? Porque creo que son preguntas básicas y son las siguientes. ¿Qué sé o creo saber sobre Monseñor Romero? Esa es la primera. Y una vez que con honestidad me he respondido a esa pregunta, va la segunda. ¿Cuáles han sido mis fuentes? Si uno, digamos, y no solamente con la figura de Monseñor Romero, con cualquier santo de la iglesia, con la iglesia católica misma y su historia, ¿eh? Si uno se hace estas dos preguntas, de nuevo, con honestidad intelectual, eventualmente uno se va a dar cuenta cuál es la fuente de sus propios prejuicios, ¿verdad? Y eso fue lo que me pasó a mí. Junté todos los datos que creía saber sobre Monseñor Romero, recordé de qué fuentes habían salido esos datos, fuentes muy interesadas de un lado y de otro, y luego confronté la credibilidad de esas fuentes con otras fuentes, para decir así, más oficiales, ¿verdad? Entonces empecé a leer las biografías serias que existen sobre nuestro santo. Eh, Hay muchas biografías muy malas de Monseñor Romero, hay que tener cuidado, no se puede leer cualquier biografía. Hay muchas biografías que manipulan ideológicamente el personaje, ¿verdad? Pero hay unas muy buenas y sobre todo en los últimos 15 años se han publicado biografías muy buenas, muy objetivas, y muy bien documentadas, además, como la de Roberto Morozo de la Roca, ¿verdad? Pero no solo eso, me leí las homilías de Monseñor Romero, que son alrededor de 200, las que se recogen en sus 3 años de arzobispado y que son varios volúmenes. Leí sus dos diarios, ¿verdad? El que grabó de 1977 al 80 y el que llevó durante sus años de formación en Roma. Traté de leer o ver las entrevistas que dio en vida, leí sus cartas pastorales, su correspondencia, me fui a los archivos que existen sobre sus artículos, porque él en un tiempo también estuvo a cargo del Seminario Orientación, ¿verdad? Aquí en El Salvador, un órgano oficial de la Iglesia Católica. Incluso las homilías que dio cuando sirvió en la diócesis de San Miguel, ¿verdad? Cuando fue secretario de la conferencia episcopal, cuando fue obispo auxiliar y cuando fue obispo de Santiago de María. Traté de encontrar a Monseñor Romero ahí donde estuvo y dijera lo que dijera, ¿verdad? Y entonces, ya en esos primeros momentos, al comenzar a leer las homilías, por ejemplo, me pude dar cuenta que yo no conocía realmente a Monseñor Romero, que la imagen que yo tenía de él no era realmente su retrato, era una caricatura. Entonces, claro, si yo, que había venido del ateísmo porque tenía una caricatura de Dios, pues obviamente me estaba pasando lo mismo con Monseñor Romero. Tenía una caricatura, no un retrato de Monseñor Romero. Y aquí un gran problema que tienen todavía algunas personas con nuestro beato, tanto, con nuestro santo, perdón, tanto
dentro como fuera de El Salvador, ¿verdad? Se quedan a veces en la comodidad de sus prejuicios y no hacen la tarea de buscar la verdad, la verdad íntegra, ¿verdad? Y como decía Albert Einstein, ¿verdad? Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y sin duda alguna esto pasa. Afortunadamente, también hay que decir que poco a poco la manipulación ha ido cediendo terreno ante los hechos, nuevas investigaciones han venido arrojando datos mucho más acabados de lo sucedido hace medio siglo, testimonios más creíbles van sustituyendo a los más interesados y entonces va apareciendo con mayor nitidez este Monseñor Romero en todas sus dimensiones, ¿verdad? Como realmente era, como pensaba y cómo actuaba. Y es entonces cuando empezamos a descubrir una figura pastoral que tenía rasgos absolutamente identificables con la doctrina cristiana. Porque esto es clave. Monseñor Romero no es comprensible sin su fe cristiana. No es comprensible. Yo, yo, todo lo que nuestro santo hizo, dijo, todo lo que le condujo a ser el personaje histórico que fue, con el peso que tuvo su palabra, incluyendo su vocación, por supuesto, sacerdotal, su misión episcopal, su muerte violenta, todo eso sería inexplicable, incomprensible si Monseñor Romero no hubiera seguido a Jesucristo. Eh, ¿Se puede separar a Monseñor como personaje histórico, como yo hice en un tiempo, ¿verdad? De su fe cristiana como propuesta de vida? Sí, claro que sí, es posible hacerlo. Todos somos libres de hacer frente a un personaje histórico lo que nos dé la gana, ¿verdad? Cuando yo era ateo, recuerdo perfectamente cómo me suponía a mí un ejercicio difícil entender a alguien como Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Hoy santa, ¿verdad? Porque yo como ateo me daba cuenta que yo era incapaz de hacer las cosas que ella hacía, pero no podía negar que objetivamente le hacía un bien a la humanidad, era innegable. Entonces, para mí suponía un reto como ateo explicarme por qué alguien hacía las cosas que Madre Teresa hacía, ¿verdad? Entonces, claro, yo decía, bueno, qué mujer más ingenua, ¿verdad? Que crea en Dios y que siga a Jesucristo. Bueno, semejantes obras de caridad no podía entenderlas sino a través de el seguimiento personal y temprano que había hecho Madre Teresa de Jesucristo. Entonces, claro, esto supone, digamos, una serie de retos que, dicho sea de paso, y lo vamos a decir más adelante, suceden con todo santo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Solo hasta que yo mismo ya pasé por mi proceso de conversión, pude entender perfectamente por qué alguien como Madre Teresa de Calcuta hacía lo que hacía. Mientras ese momento no llegó, mi admiración por la fundadora de las Hermanas de la Caridad, pues era una cuestión histórica, sociológica, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero no se trataba de una verdadera comprensión moral de su vida. Con todo esto que digo, no estoy sugiriendo en lo absoluto que una persona tenga que hacerse cristiana para admirar a Monseñor Romero. No, no, por supuesto que no. O sea, yo personalmente admiro mucho a Mohandas Karamchand, del Mahatma Gandhi, ¿verdad? Pero yo no soy hinduista. Entonces, puedo admirarlo, por supuesto, su lucha pacífica, no violenta, ¿verdad? Y lo admiro, pero debo reconocer que un hinduista lo va a entender mejor que yo, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa, sobre todo como líder espiritual, estoy claro, ¿verdad? Lo mismo pasa con una cosa análoga con Monseñor Romero hombre, con todos los miembros, digamos, del Santoral Católico, ¿no? No hay problema en admirarlos como figuras históricas, como humanistas, incluso como seres que cambiaron de una u otra forma la historia para bien, ¿verdad? Pero no hay duda que solo un católico bien formado puede acceder a toda la riqueza completa del mensaje doctrinal que hizo de estos santos los seres humanos que admiramos. Sin creer en los evangelios, sinceramente, yo admiré por mucho tiempo a Óscar Arnulfo Romero, digamos, el humanista, ¿verdad? El salvadoreño sensible que se preocupaba genuinamente por los pobres, por los marginados, por los desposeídos, por los perseguidos, por los encarcelados, por los injustamente tratados. Pero reconozco hoy que en ese momento mi retrato del santo estaba incompleto. Era un retrato parcial.
Pero lo que intento decir en definitiva con todo esto es que a Monseñor Romero solo se le entiende en su integridad, no partiéndolo a pedacitos. Tomo de él lo que me gusta y dejo fuera lo que no me gusta. Lo que me incomoda, eso no. Lo que está más acorde con mi forma de pensar, eso sí me gusta, eso lo tomo. No, 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 es que un beato, un santo, un verdadero seguidor de Cristo no es un supermercado, ¿verdad? Yo no voy y tomo de él lo que quiero y dejo lo que no quiero. Como, como, como dicen algunos, ¿verdad? Me encanta cómo Monseñor Romero denunciaba los crímenes, pero cuando se les lee las homilías en las que criticaba la violencia de la guerrilla, eso ya no le gusta, ¿verdad? Eh, a otros les gusta saber que Monseñor Romero condenó la violencia de las dos partes que estaban haciendo la guerra, pero no les gusta enterarse que consideraba una violencia la injusticia económica que padecía buena parte de la población salvadoreña en aquel momento y que sigue padeciendo, dicho sea de paso, ¿verdad? Lo mismo pasa con quienes admiran a Monseñor Romero, no sé, porque hablaba de los pobres, de los marginados, pero se olvidan de la claridad con la que condenaba, por ejemplo, el aborto. Entonces, tenemos políticos de derecha. Yo soy cientista político y soy un historiador de las ideas políticas. A mí esto ya de derecha e izquierda, vieran que me cuesta decirlo, porque creo que ya no funcionan. Es una dicotomía un poco falsa en el mundo de hoy, pero bueno, para que nos entendamos, ¿verdad? Entonces tenemos políticos de derecha que dicen respetar a Monseñor Romero, pero no quieren reconocer que las denuncias que él hacía sobre los llamados escuadrones de la muerte eran oportunas y se basaban en una realidad histórica. Y entonces tenemos, por ejemplo, políticos o diputados de izquierda que se llenan la boca con las palabras de Monseñor Romero, pero promueven la legalización del aborto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Terminamos confeccionándonos un Monseñor Romero, una camiseta del santo a nuestra medida, muy convenientemente. Y los santos no son para eso. Los santos no son para eso. No son para justificar nuestros prejuicios. No son para confirmarnos en nuestros pensamientos. No, no, no. No son para eso. Son para interpelar nuestra conciencia. Para eso son los santos. Un santo es para vernos al espejo, sin miedo, para descubrir y erradicar en nuestra conducta las cosas que debemos erradicar, para interpelar nuestra conciencia, para ayudarnos a ir por caminos distintos de los que hemos andado. En resumen, y creo que con esto nos entendemos, para convertirnos. Y Monseñor Romero hablaba todo el tiempo de conversión, todo el tiempo de conversión. Casi no hay una homilía de Monseñor Romero que no incluya la palabra conversión en algún momento de la homilía, ¿verdad? Generalmente al final. Entonces, claro, si yo ando con una camiseta de Monseñor Romero, pero no trato de emular, ¿verdad?, su ejemplo de seguir a Jesús, pues esa camiseta que me pongo está a la medida de mi conveniencia, ¿verdad? Cuando no de mi hipocresía, ¿verdad? Pero no a la medida de San Óscar Arnulfo Romero. ¿Y qué rasgos distintivos claramente cristianos hayamos en Monseñor Romero? Uf, muchísimos. Voy a resumir nada más algunos de manera rápida. Primero, absoluta fidelidad a la Iglesia y al Papa, ¿verdad? Miren esta homilía del 2 de marzo de 1980, qué clara. Hermanos, la gloria más grande de un pastor es vivir en comunión con el Papa. Para mí es el secreto de la verdad y de la eficacia de mi predicación estar en comunicación, perdón, en comunión con el Papa. Bueno, también estaba en comunicación, pero se entiende, ¿no? Y observen esta fecha, 2 de marzo de 1980, apenas 22 días antes de ser asesinado, ¿no? Segundo, concordancia permanente con el magisterio, ¿no? Yo diría, no solo concordancia permanente, yo diría hasta un poco obsesiva con el magisterio, ¿verdad? En las investigaciones que se han hecho de los libros y demás documentos que Monseñor guardaba, de hecho, por cierto, su biblioteca personal, que tendrá unos 200, 250 volúmenes, ha quedado intacta, ¿verdad?, en su cuarto, que se puede visitar. Lo que más abundan en todos esos libros y en las fichas que él escribía para sus prédicas, para sus homilías, lo que más abunda
son referencias, perdón, al magisterio de la Iglesia. Estas fichas, que es fascinante verlas, hacen referencia al magisterio ordinario de los pontífices, a los padres de la Iglesia, a los libros fundamentales de la teología católica, encíclicas papales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren, el mejor testimonio lo hallamos en quien fuera uno de sus más cercanos colaboradores, Monseñor Ricardo Urioste, a quien tuve el privilegio de llamar mi amigo y a quien pude conocer muy bien hasta sus últimos años de vida. Monseñor Urioste murió hace relativamente poco tiempo. Y él dijo lo siguiente, y ahí lo pueden ver ustedes en esta lámina. Monseñor Romero fue un hombre que siempre iba cambiando a la voz de Dios que lo llamaba a algo y que él discurría en la oración, en el trato con Dios. Y ahí iba viendo qué es lo que Dios le iba pidiendo. Reaccionó motivado grandemente por el magisterio universal de la Iglesia, donde habla del deber de la Iglesia de defender los derechos humanos y de defender la vida. O sea, una fidelidad, una ortodoxia al magisterio católico incuestionable, incuestionable. Bueno, ustedes recordarán que uno de los grandes teólogos de nuestra época, un hombre al que dentro de 250 años vamos a seguir leyendo, una cabeza tan brillante y tan bien amueblada como Joseph Ratzinger, siendo ya Papa Benedicto XVI, dijo, claramente fueron sus palabras, Monseñor Romero era ortodoxo. Lo diga alguien como Joseph Ratzinger, hombre, yo creo que no hay mayor autoridad sobre este tema. Y estas palabras de Monseñor Urioste nos llevan de la mano a otro de los rasgos distintivos de Monseñor, ¿verdad? Vida de oración intensa. Es un rasgo común a todos los santos, estamos claros, ¿verdad? Pero, híjole, miren, abundantes los testimonios de quienes dan fe de la vida de oración de Monseñor Romero. Podía pasarse horas enteras delante del Santísimo Sacramento. Monseñor Urioste me comentaba que el propio Romero le había dicho que jamás tomaba una decisión importante sin pasarla antes por la oración. Si era posible, de rodillas delante del Santísimo. Esta homilía del 24 de julio de 1977, miren lo que dice, la oración es la cumbre del desarrollo del hombre. El hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Y el hombre es cuando se encara con Dios. Más claro, no canta un gallo. Otro rasgo importantísimo de Monseñor Romero está relacionado con dos llamados que una y otra vez vemos repetidos en sus homilías, en sus prédicas, sus artículos, sus cartas, sus entrevistas. Y son los llamados, ya lo dije, a la conversión personal y a la paz. Lo que más le interesaba, digamos, a Óscar Romero cuando hablaba era llegar a la conciencia del interlocutor que él adivinaba que estaba allá en el último banco de la catedral, allá, digamos, hasta donde llegaba el cable de la radio, donde él podía llegar en los programas que grababa o las homilías que todo el tiempo estaban siendo reproducidas en vivo desde la catedral, ¿verdad? La conversión, el cambio de vida, el arrepentimiento, el seguimiento de Cristo, todo el tiempo. Y en lo que se refiere a su país, El Salvador, miren, Monseñor le movía un anhelo de paz, de perdón, de reconciliación extraordinario, que le ganaba todo el tiempo. Entonces, entendiendo a Monseñor Romero como pastor integral, ahora no puede extrañarnos que sus convicciones sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la familia, fueran férreas e inequívocas. Él tenía una férrea e inequívoca defensa de la vida humana, como siempre lo ha proclamado la Iglesia Católica, porque Monseñor Romero era, ante todo y sobre todo, un hijo de la Iglesia Católica. Hay una entrada de su diario del 31 de mayo de 1979, donde cuenta que ha ido a oficiar una misa por los 60 años de matrimonio de los papás del padre Cayo Ayala, que era un sacerdote que le tenía mucho afecto personal. Y se siente en la transcripción de esta grabación la alegría que le causa haber podido tener, y aquí lo cito, una tarde pastoral para hablar de la Virgen, de la santidad del matrimonio y de la fidelidad, del don de la vida, de la fecundidad santa.
Fíjense usted, es que Monseñor Romero tenía espíritu de párroco, como decía el Papa Francisco, ¿verdad? Tenía un espíritu de párroco. A él le encantaba hablar de la felicidad del matrimonio cuando estaba bien constituido, ¿verdad? Porque así sabía él que los esposos se constituían en instrumentos de Dios para dar vida, más allá de la suya, ¿verdad? Entonces, esto le encantaba, estar cerca de la gente, hablar con la gente, le fascinaba. Repito, espíritu de párroco. Él aceptó la responsabilidad histórica de convertirse en arzobispo y vaya en qué momento histórico, a su pesar. Él no quería ser arzobispo de San Salvador. Él hubiera sido feliz siendo párroco de la última comunidad, la más alejada de la civilización. Ahí hubiera sido completamente feliz. Pero Dios lo quería para otra cosa. Y no olvidemos una cosa, Monseñor tuvo una especialísima admiración por el Papa Pablo VI. Una especialísima admiración, a quien conoció bien, yo sé de paso, ¿verdad? Y este pontífice, no olvidemos, fue el autor en 1968 de la Humane Vitae, ¿eh? La encíclica que hasta ese momento era, digamos, la más clara defensa de la vida de los no nacidos y también la más clara advertencia del crimen que para la Iglesia significaba y sigue significando el aborto, ¿verdad? Entonces, Monseñor Romero siempre expresó la devoción filial que le causaba el Papa Pablo VI, hoy San Pablo VI, ¿verdad? De hecho, fíjense que si ustedes visitan la habitación que ocupó hasta el día de su muerte nuestro santo, en las inmediaciones del Hospitalito de la Divina Providencia, muy cerca donde fue martirizado, lo que van a encontrar, porque el cuarto está intacto, y aquí les presento esta foto. La foto es de hace algunos años, yo estaba bastante más joven de como estoy hoy, ahí aparezco con mi hija mayor, ¿verdad? Así está la habitación tal cual Monseñor Romero la dejó el día de su muerte. Fíjense ustedes la foto que está en la mesa de noche. Ya no era papa, ya había muerto, por supuesto, ¿verdad? Pero era Pablo VI. Era Pablo VI. Le seguía teniendo un cariño muy especial al Papa Pablo VI, al Papa de la Humane Vitae, ni más ni menos, ¿verdad? Por tanto, digamos, la opción a favor de la vida y de la familia de Monseñor Romero es bastante clara y no debería ser puesta en duda por nadie, ¿verdad? Lo que sucede es que, hombre, claro, frente a la situación de denuncia permanente a la que nuestro santo se vio obligado, esta parte de su vida pastoral, pues digamos, no suele ser una de las partes más reflexionadas y comentadas, ¿verdad? Lamentablemente. Pero esa férrea e inequívoca convicción que caracterizó siempre a Monseñor de que la vida humana debía ser promovida, defendida y protegida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción, es un tópico que con muy escasas excepciones sus biógrafos retoman adecuadamente, o por lo menos buena parte de sus biógrafos hasta hace todavía algunos años. Cuando a veces he platicado con ciertas personas que, bueno, se autoproclaman, ¿verdad?, devotas de Monseñor Romero, suele sorprenderme que conozcan tan poco de esta absoluta condena del aborto que hizo siempre nuestro santo. Pero cuando más se escarba, esta ignorancia se comprende mejor a la luz del fenómeno de manipulación que les comentaba al principio de esta charla. Solo les ofrezco unos ejemplos a manera de ilustración. El 18 de marzo de 1979, y cayó por cierto en un tercer domingo de Cuaresma, es famosa esta homilía, porque en ella nuestro santo fue explorando uno a uno los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Uno a uno. Es una homilía de las más largas y de las más extraordinarias que pronunció Monseñor Romero, ¿verdad? Pero fíjense lo que dijo en esa ocasión sobre el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No cometerás adulterio, ¿verdad? Se lo voy a leer porque el extracto es un poco largo y no me cabía en una diapositiva. Dice, cito, el sexto mandamiento, también hay tanto que decir. No cometerás adulterio. Todo esto está grabado, por cierto, con la voz de Monseñor Romero. Cuando miramos a la luz de la ley de Dios el ambiente de nuestro país, nos asombramos cómo Dios todavía nos tenga paciencia
y no nos trate peor de lo que nos está tratando por culpa de nosotros mismos. Es la santidad del matrimonio. Miren esto. Es que solo en el matrimonio puede haber una relación, puede haber la relación sexual de un hombre con una mujer. Y para salvar la santidad de ese acto que colabora con el Creador en la fecundidad de la vida, Dios prohíbe terminantemente toda relación fuera del matrimonio entre hombre y mujer. Y he aquí, seguía diciendo, otro buen negocio en El Salvador. Los moteles, los burdeles, las casas de cita. Cuánta podredumbre, cuánta miseria, cuánta explotación de la dignidad de la mujer, de la salud, de la vida del país. Queridos hermanos, puede llover fuego sobre esta Sodoma. Démonos cuenta. Así era Monseñor Romero. Entonces, claro, si Monseñor Romero viviera en nuestros días, no cabe duda de cuál sería su defensa del matrimonio. Creo que no cabe ninguna duda entre hombre y mujer para empezar, ¿verdad? Él acompañaría completamente las advertencias que nos hacía el Papa Francisco y también hace nuestro actual pontífice, León XIV, sobre los peligros que entraña la ideología de género, por ejemplo. Lo haría sin ningún paliativo, si no tuvo miedo en hablarle a los que después iban a asesinarlo, menos miedo iba a tener sobre estos temas, ¿verdad? La Iglesia Católica se ha opuesto y se va a oponer siempre a todas las ideas o movimientos que atenten contra el matrimonio y la familia. Y lo hará no solo porque sin matrimonios no puede haber familia, sino porque la familia es el único espacio que permite dos cosas fundamentales, ¿verdad? Y que es la plenitud, dar plenitud al ser humano, sea hombre o sea mujer, y perpetuar la especie. Entonces, en ese sentido, ya digamos desde el sentido propiamente común, ¿verdad? Y Oscar Romero solía invocar mucho el sentido común, ojo, en sus homilías. Un niño que nace en una familia bien constituida, en la que es amado incondicionalmente y que además crece viendo el amor mutuo que se tiene en sus padres, pues es un niño con mayores posibilidades de ser emocionalmente equilibrado, ¿no? De desarrollar virtudes como la solidaridad, el respeto, la compasión, finalmente de convertirse en un ciudadano integral, de bien. Esto está estudiado científicamente. Bueno, hoy está estudiado científicamente, pero Monseñor Romero ya lo decía, porque era profeta, ¿verdad? Como muchos santos. Tienen una comunicación especial con Dios, ¿verdad? Eh, para resumirlo en una sola frase, claro, la familia hace por amor lo que ninguna institución humana es capaz de hacer por dinero o por deber. Y esto lo tenía clarísimo San Óscar Arnulfo Romero. Otra humilía, la del 6 de noviembre de 1977, perdón que la cita sea tan larga, pero vale la pena. Esta homilía, dice él, nos da la oportunidad para ver las aberraciones de aquellos que abusan de los placeres sexuales, el evitar los hijos, la homosexualidad, las relaciones prematrimoniales, el aborto, la prostitución. Es únicamente poner un uso de funciones corporales al servicio del placer, del egoísmo. Y esas cosas las ha dado Dios para fines muy grandes. Un matrimonio ordenado, todo El Salvador con matrimonios ordenados, no tuviéramos este fenómeno espantoso de tantos hijos sin padre, frutos nada más del placer de un momento de la relación sexual. O sea, repito, más claridad no puede haber. Miren esta entrada correspondiente a su diario del 11 de junio de 1979. Dice Monseñor Romero: yo lo indicaba en mi intervención al decir que el problema demográfico, fíjense ustedes a lo que se adelantaba, el problema demográfico debe englobarse en una promoción integral social, que solo dedicarse a evitar nacimientos y peor todavía, a fomentar abortos. Era nada más poner un parche pecaminoso en un problema tan complicado como es nuestra situación social. Nuestro beato se refería en esta parte de su diario a una reunión que había tenido ese mismo día que estaba grabando en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Porque había participado en una mesa redonda en la que se abordó el tema de la sobrepoblación. Y esa noche grabó esta entrada en su diario, ¿verdad? Consignando muy resumidamente cuál había sido su argumentación sobre el tema. Pero, Monseñor, fíjense ustedes, quedó tan horrorizado de las cosas que escuchó en esa plática, en esa mesa redonda, que para su homilía del domingo 17 de junio del 79, es decir, 6 días más tarde, aprovechó para abordar el tema y dejar las cosas más claras todavía. Y dice,
esta iglesia tuvo la oportunidad de hacer oír, está refiriéndose a la reunión que había tenido en la Universidad de El Salvador, el pensamiento de la iglesia acerca del control de la natalidad, en una mesa redonda el lunes de esta semana. Es una pena, hermanos, y yo quisiera llamarlos a reflexionar si lo que está pasando en El Salvador no será el castigo de Dios a Babilonia o a Sodoma o a Gomorra. Cuando uno platica con médicos y gente técnica de hospitales, da vergüenza que esté pasando lo que dijo un estudiante de medicina. Y perdónenme la palabra, están castrando a nuestro pueblo. Hay esterilizaciones masivas de mujeres y hombres. Y aquí va esta cita textual. Los instrumentos anticonceptivos se reparten con descaro, se reparten sin ninguna pena, sin ningún pudor. Yo les suplico que reflexionemos seriamente que la fuente de la vida es sagrada como la vida misma y que la relación del hombre y de la mujer santificada en el matrimonio tiene una doble finalidad. La finalidad de amarse y de compenetrarse en la unidad íntima, pero no solo eso, la finalidad de procrear. Ahí está. Por tanto, el principio, sigo citando a Monseñor Romero, el principio de la iglesia es que todo acto conyugal tiene que quedar abierto a la vida y que todo estorbo a la vida en su misma fuente es un pecado contra la naturaleza. Y fíjense que se nota que esto le afectaba de manera personal a Monseñor Romero, porque luego comenta que con él estaba el padre, un médico también, Guillermo Gibbons, que era venía de Europa, que lleva una campaña junto a la Organización Mundial de la Salud, dice él, para investigar los métodos naturales. Y dice, Monseñor, el padre asegura con médicos de otras naciones que las experiencias que van estudiando están dando un éxito de por lo menos el 98%. Dice Monseñor, ¿verdad? ¿Por qué entonces pecar con un control artificial de la natalidad? Cuando la diligencia de los médicos podría encontrar los medios que Dios ha puesto en la misma naturaleza. Y aquí lo cito, fíjense ustedes qué es lo que dice. Y si de allí nos dirigimos al campo más criminal del aborto, un médico decía que no era tan eficaz el medio de los instrumentos y medicinas como el aborto que se multiplica más entre nosotros. ¿Cómo será, se preguntaba él, si lo otro es tan desvergonzado? ¿Cuál será la cantidad de abortos que hay en nuestro pueblo? Hermanos, esto es un crimen. Si sentimos la represión porque nos matan a jóvenes, fíjense ustedes, está haciendo relación con la represión política que estaba viviendo el país. Si sentimos la represión porque nos matan a jóvenes y gente que ya es grande, lo mismo es quitar la vida en las entrañas de la mujer. Es hombre como el profesor que es asesinado, como el ministro de Educación que es asesinado. Acababan de asesinar, por cierto, al ministro de Educación, Herrera Rebollo. También el niño en las entrañas es un hombre que por el aborto es asesinado. O sea, absoluta coherencia, absoluta coherencia. Como último ejemplo, ya solo para ilustrar este tema, volvamos a la homilía del 18 de marzo de 1979, en la que defendía la ley natural, ¿verdad? Como les comentaba. Y dijo nuestro santo, entre otras cosas, que Dios no nos dio el regalo de la libertad para convertirlo en libertinaje, ¿verdad? Que esto lo dijo varias veces. Y añade una de las palabras sobre el quinto mandamiento que son absolutamente proféticas, ¿verdad? El quinto mandamiento, decía él, breve pero tremendo, no matarás. Aquí se proclama la sacralidad de la vida. Acuérdense que todo está bajo el epígrafe. Yo soy el Señor tu Dios. Yo que he dado vida, saluda a tu hermano, tú se la vas a quitar. Clarísimo, clarísimo. Y prosigue después diciendo cuánta sangre está borrando entre nosotros la felicidad y la santidad de este mandato. En fin, de verdad se nota que era un tema que le tocaba la fibra del alma, ¿verdad? Yo quisiera llevar también esta palabra breve a ese mar inmenso de ignominia. Fíjense ustedes qué palabras, que mata hasta en las entrañas de la madre. El aborto, crimen abominable, también es matar y pensar que la que tortura, la que asesina es su propia madre. No matarás. O sea, como vemos aquí, San Óscar Romero, en torno a la defensa de la vida humana, de la concepción, pues sus convicciones eran absolutas, ¿verdad? Sin dobleces, como ha sido siempre dentro de la Iglesia Católica. Y claro, hombre, con los santos ocurre también
como les decía, que son profetas, ¿verdad? Es decir, hablan en nombre de Dios con la autoridad que nace de una relación personal con la divinidad. Y suele suceder que los santos pues digan verdades que luego la ciencia, las estadísticas, la experiencia humana y el sentido común terminan corroborando. Eh, la iglesia se pasó cuántas décadas advirtiendo, ¿verdad?, que matar embriones para extraer células madre era un crimen. Pero además la iglesia se basaba en lo que decían científicos honestos para recomendar que se buscaran otros órganos del cuerpo, ¿verdad?, para el que pudieran extraerse las células madres, no de los embriones. O sea, no tenía por qué sacrificarse, ¿verdad?, los embriones humanos para obtener células que también se encontraban en la médula ósea, en el cordón umbilical, en la piel, el cerebro, el hígado, los músculos, etcétera. Pero por supuesto, ¿verdad?, los matrimonios, las farmacéuticas que habían invertido millones de dólares en experimentar con fetos, que hicieron atacar a la iglesia, ¿verdad? Y con los epítetos de siempre: retrógrada, anticientífica, medieval, reaccionaria. Hoy, curiosamente, ¿de dónde se están extrayendo las células madres para regenerar tejidos? Y con mejores resultados, además, de lo que decía la Iglesia Católica. ¿Quiénes eran los anticientíficos entonces? Bueno, pues cuando Monseñor Romero hablaba a favor de la vida embrionaria y en contra del aborto, se adelantaba a un fenómeno que ahora sí está llamando la atención de los economistas y los sociólogos con alarma en el mundo, ¿verdad? Y es la implosión demográfica. No voy a tenerme demasiado en este tema porque es motivo para otra charla, pero quiero que vean que no se necesita ser católico, ni siquiera creyente, para entender por qué las políticas en contra de la vida están amenazando literalmente la humanidad, ¿verdad? Miren, retengan este gráfico. En 1996, según el dato del Buró del Censo de Estados Unidos, la población mundial aumentó en 79.6 millones de personas. El problema es que apenas 2 años antes, en el Buenísimo, 94, Juanchito. la población había crecido De 7 millones plátano. más, ¿verdad? No tenemos plátano. En otras palabras, entre el 94 y el 96, más de 7 millones de nacimientos habían dejado de producirse, solamente en 2 años. Pero lo más alarmante es que esas 86 millones de personas que vinieron al mundo en el 94 ha sido la cifra más alta de fertilidad neta anual desde entonces. Es pavoroso. O sea, jamás en nuestro planeta, y hoy estamos ya en el año 2026, ¿verdad?, han vuelto a nacer 86 millones de personas en un año neto. O sea, restando las defunciones, ¿verdad? O sea, llevamos una implosión poblacional con declive sostenido desde hace más de 3 décadas. Entonces, cuando aparecen por ahí, ¿verdad?, autores un poco neomalthusianos, ¿verdad?, diciendo que ya no cabemos en el planeta, yo me pregunto, pues no sé de qué planeta hablan. Del planeta Tierra no, sin duda alguna, ¿verdad? Debe ser Marte o Saturno, ¿verdad?, porque aquí hay bastante espacio todavía. Les ofrezco otro dato. En el año 2005, 83 países que reunían el 44% de la población mundial habían caído por debajo del mínimo para el relevo generacional, que como ustedes saben es el nivel de reemplazo de 2.2, 2.3, 2.4, depende del año, niños por mujer. La tasa neta reproductiva en los países desarrollados era del 0.7%. Entonces, a este ritmo, la próxima generación alcanzará solo el 70% de la generación presente. Estamos desapareciendo. Yo les pregunto, ¿este tipo de cosas aparecen en los titulares del New York Times? ¿Aparecen en los titulares del Washington Post? CNN ha hecho un extraordinario reportaje sobre el tema. Y este es un verdadero problema. Este sí es un verdadero problema. ¿Eh? ¿Por qué? Por el envejecimiento poblacional que tiene en este momento el mundo, ¿verdad? En el año 2009, el Departamento de Asuntos Económicos de Naciones Unidas publicó el informe sobre el envejecimiento de la población mundial y dictaminó, entre otras cosas, que para el año 2045 la cifra de personas mayores de 60 años va a superar globalmente a las personas menores de 15 años. Y quiero que sepan que para 1998 esto ya había sucedido en la casi totalidad de las naciones que llamamos desarrolladas.
las consecuencias económicas de esto a nivel mundial. Hoy, en la actualidad, hay 8 personas en edad productiva que sostienen a una persona adulta mayor. ¿Eh? En el 2050, ese número va a descender justo a la mitad, 4. ¿Creen ustedes que las crisis económicas de las últimas décadas han sido duras? La catástrofe pensional que se nos viene encima, si no revertimos estos bajos índices de natalidad, podría generar la peor crisis económica registrada en la historia de la humanidad. No me piden ni siquiera que especule sobre los efectos que esto tiene, porque nunca hemos enfrentado algo similar, nunca. ¿Eh? Entonces, cuando alguien como yo, digamos, platica con sus amigos ateos sobre este tema y les digo que se opongan al aborto, no lo digo para que lean la Biblia, ¿verdad? O para que vayan a una encíclica papal, sino porque es lo más inteligente que se puede hacer cuando se conocen estas cifras. Es que es lo más inteligente. Pues quisiera terminar con una reflexión que San Óscar Romero solía hacer con frecuencia desde el púlpito, sobre todo cuando analizaba la necesidad de conversión que tenemos los seres humanos. Monseñor hacía hincapié en que cuando el hombre saca a Dios de su corazón, de su vida, termina reemplazándolo por algo. Y generalmente ese algo es el mismo. Y cuando el hombre empieza a creer que tiene derecho a decidir qué es el bien y qué es el mal, la receta para el desastre está lista. Es aquel eco atávico, ¿verdad?, que tiene en nuestro tiempo, aquel seréis como dioses, que endulzó tanto los tímpanos de Adán y Eva, ¿verdad?, nuestros padres. Dios les había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué? Porque quien impuso el orden moral en el mundo es Dios, que fue el que lo creó. No creamos nosotros somos sus criaturas, no creamos el mundo y sus reglas. Lo bueno y lo malo de las cosas ya estaban en el mundo antes que llegáramos a poblarlos, ¿verdad? Por cierto, en las tablas del Sinaí, el sexto mandamiento no dice te casarás o contraerás matrimonio. No, dice no cometerás adulterio. Dios ya presupone el matrimonio, ya presupone la relación entre hombre y mujer. Y esa relación dice, no la vas a romper, pero no impone el matrimonio. Y cuando me dice a veces la gente, no, pero es que las religiones han impuesto el matrimonio, no tienen ni idea de lo que están hablando. Esto es una cosa que los antropólogos tenemos claro desde hace décadas. No hay una sola religión que haya impuesto el matrimonio, una sola. No hay forma histórica de registrar eso. Y encima tenemos el no cometerás adulterio, que ya presupone la institución matrimonial, imagínense ustedes. Dios no la crea, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando queremos ser nosotros quienes definan la naturaleza de las cosas? Pues pasan las cosas que pasan. Fíjense, Adolfo Hitler, 1939. Palabras textuales suyas, copiadas del alemán, porque yo soy descendiente de alemanes, ¿verdad? 1939, ya hacía varios años se había convertido en canciller de Alemania y por supuesto ya se sabía lo que pensaba de los judíos. Pero miren lo que dice aquí, lo dijo delante de miles de personas. Un judío, independientemente de su edad, claro que es un ser vivo. Ahora bien, no puede afirmarse que sea un ser humano. No hay base científica para ello. Sobrecogedor, sobrecogedor. ¿Lo lean ustedes esta frase? Esta frase de Viviana Aido, la ministra de Igualdad del gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo en el año 2009, un feto de 13 semanas es un ser vivo, claro. Lo que no podemos hablar es de ser humano, porque eso no tiene ninguna base científica. Comparen, por favor, estas dos frases. Dice ustedes que fueron dichas con 70 años de diferencia, pero la coincidencia entre ellas es escalofriante, escalofriante. Entonces, claro, los santos, los santos nos interpelan, nos hablan a la conciencia, nos advierten sobre las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos.
Monseñor Romero, en su responsabilidad histórica como arzobispo de San Salvador y como líder, además de la Grey Católica salvadoreña, conocía perfectamente cuál era su deber y decidió abrazar ese deber aunque le temblaran las piernas, aunque él sintiera que no tenía madera de mártir, porque lo dijo varias veces. Monseñor Ricardo Urioste me contaba que San Óscar respingaba nervioso, se ponía nervioso, saltaba, cuando a veces caía un mango maduro sobre el tejado de zinc, ¿verdad? De la casa donde estuviera, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando cae un mango maduro sobre un tejado de zinc se escucha como si fuera un balazo, ¿verdad? Monseñor, me decía Monseñor Urioste, Federico me decía, Oscar Arnulfo respingaba, nervioso. Él tenía miedo de que lo mataran, miedo real, palpable. Era un hombre de carne y hueso. Él no anhelaba morir de un tiro en el pecho. ¿No? No estaba deseando morirse o volverse mártir. Pero cuando tenía que hablar y denunciar los abusos del ejército, primero del ejército, después también de la guerrilla, lo hacía sobreponiéndose a su propio carácter. Y el carácter de Monseñor Romero era tímido, era tímido. ¿Cómo se le llama esto en nuestra jerga católica? Heroísmo, heroicidad, ni más ni menos. Virtud heroica de un hombre que no tenía, que se sabía además él mismo que no era lo valiente que la gente creía y se sobreponía, se engrandecía cada vez que tenía que hablarle a la feligresía católica salvadoreña. Los salvadoreños tenemos un ejemplo luminoso en nuestro santo, ¿verdad? Y una de las formas, creo yo, de agradecerle su vida, su coherencia, su sacrificio, ¿verdad? Consiste no solo en hablar de él, en admirarlo por todo lo que hizo, sino en defender las causas que él defendía. Y no solo algunas, ¿verdad? Todas, todas, todas. A mí me gusta, por supuesto, que haya señoras de alta sociedad que reivindiquen la posición de Monseñor Romero sobre el aborto o sobre el matrimonio, pero yo no las noto especialmente entusiasmadas con ese Monseñor Romero que criticaba la ostentación de los ricos, ¿verdad? Que nos llamaba a tratar de remediar la pobreza material de los demás, que nos invitaba a denunciar las injusticias sociales. Ahí no las noto tan entusiastas, ¿verdad? A mí me encanta, por supuesto, que haya escritores, que haya periodistas, incluso teólogos, ojo, y teólogos católicos, que nos recuerden continuamente el compromiso de Monseñor Romero con el combate de las desigualdades materiales, claro que sí, pero tampoco noto a estas personas especialmente interesadas en promover ese Monseñor Romero que tronaba con tanta elocuencia contra el aborto o contra el que hoy mal llaman matrimonio igualitario. A mí me alegra que haya sacerdotes, líderes de iglesias históricas, ciudadanos en general, no solamente en El Salvador, sino en el mundo, que ante la situación política tan difícil que está viviendo El Salvador hoy, sigan hablando de la valentía de Monseñor Romero. Me encanta. Pero fuera de algunas contadas excepciones, que las hay, no los veo tan comprometidos en denunciar los abusos de poder que en este momento estamos sufriendo en El Salvador, las masivas encarcelaciones de inocentes, el hecho que llevemos 4 años con un régimen de excepción claramente inconstitucional. ¿Dónde estaríamos, señor Romero, ahora? ¿Qué estaría diciendo? ¿Estaría avalando lo que hace el gobierno? No, ya sabemos dónde estaría. Y sin embargo, el gobierno, muchos funcionarios, cada vez que hablan, tienen un retrato de Monseñor Romero a sus espaldas. Hipocresía pura, hipocresía pura. No, no, si los santos no son para lucirlos en una camiseta como se exhibe el rostro del Che Guevara, no, y que no son relojes finos, ¿verdad? Para que los ponemos en nuestras muñecas para que, no sé, para que otros digan, ay, qué bonito tu reloj, ¿verdad? Perdón, que se me acaba de... No, 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 no son para eso los santos. Los crucifijos tampoco son para eso. Uno de mis grandes amigos, José Jorge Simán Jacir,
conocido nacionalmente aquí en El Salvador como Pepe Simán, ¿verdad? Por cierto, con él estamos preparando un libro que relatará precisamente la hermosa, la enriquecedora amistad que le unió a él con Monseñor Romero, ¿verdad? Y Pepe me dijo un día, hace varios años, algo que jamás se me ha olvidado y que le voy a agradecer por siempre. Me dijo, Monseñor Romero es un santo, Federico, y como todo santo, una de sus principales tareas es incomodarnos. No existen santos al gusto de todos. Por eso los crucifijos son tan fáciles de llevar y tan difíciles de emular. Y yo creo que me quedo con esa última frase. Y les agradezco de verdad a todos ustedes por su atención y por supuesto que estoy abierto no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algún testimonio, pues este es el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, muy provechoso, muy sugerente, de muchísima actualidad, muy valiente también tu ponencia. De verdad que estamos muy agradecidos por compartirnos eso tan valioso de Monseñor Romero. Por aquí, bueno, Sara, que creo que es una coterránea tuya, ha pedido la presentación, entonces, ahí si la autorizas, entonces ya la tenemos, se la podemos enviar por correo electrónico, si te parece, con toda Con confianza y gusto. libertad. No hay Muy ningún bien. problema. Claro que sí. Muy perfecto. Yo quería preguntarte, tenía un par de preguntas, pero quiero hacerte una sobre hay un autor que escribe una biografía de Monseñor Romero que habla de la admiración de Monseñor Romero por el cardenal Pironio, ¿no? El cardenal argentino. Entonces, quería que por favor nos contaras un poco de eso, si es cierto y en qué sentido admiraba a Monseñor Romero o seguía a Monseñor Romero las enseñanzas de este Cardenal Pironio de la Argentina, por favor. Muchas gracias. Realmente sí. A ver, yo no lo llamaría admiración. Creo que él tenía un respeto como intelectual que era. Ujú, eh, y sí hay muchos libros del cardenal Pironio en la biblioteca de Monseñor Romero. Pero hay varios de esos libros que no están ni siquiera abiertos. Todavía están mm, con su plástico. Entonces, esto es como el tema de la teología de la liberación, ¿verdad? Que tanto se ha mm. vinculado a Monseñor Romero con la teología de la liberación. Por cierto, sobre este tema que es tan difícil de abordar porque la teología de la liberación es muy amplia, muy amplia. Entonces, a veces hay que Exacto. preguntarle a la gente, a ver, ¿de qué teología de la liberación me estás hablando? Porque hay de todo, ¿verdad? Hay una parte de la teología de la liberación que ha sido aceptada por la Iglesia Católica, que no tiene ningún problema, pero hay otra parte muy radical de la teología de la liberación, de raigambre claramente marxista, que la Iglesia ha condenado sin paliativos, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber cómo navegar por dónde, ¿verdad? Y es bien curioso, Monseñor Jesús Delgado, que es historiador además de sacerdote, él hizo un estudio sobre los libros de Monseñor Romero, los que tenía en la biblioteca, pero también los que él de alguna manera en sus diarios o a veces en sus homilías decía que estaba leyendo, ¿verdad? Y es bien curioso, porque tenía varios libros de la teología de la liberación que se los regalaban, ¿verdad? Obviamente, o se los mandaban, había gente que lo admiraba y qué sé yo, se los mandaban y no estaban abiertos. O sea, no los había abierto. Así como le llegó el libro, así lo dejó. Entonces, teólogo de la liberación, no hay documentación histórica que avale eso. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Por aquí dice, bueno, Alan pone un comentario, dice, hoy el Vaticano aprobó el trasplante de órganos animales a humanos. Es un comentario que él pone ahí, pero Lo bueno, dudo, lo dudo. habrá que estudiarlo un poquitico, pero bueno, está bien. Dice Lorena, ¿existe alguna, para ver exactamente cómo se entiende eso, pero Claro. bueno, dice Lorena, ¿existe algún archivo virtual, alguna serie de libros que contenga la obra completa de Monseñor Romero? Sí, sí, claro, claro, la obra completa de Monseñor. Bueno, de hecho, todas las homilías de Monseñor Romero están en línea, todas, todas, Ok. todas, todas, todas. ¿Verdad? Si ustedes van a la página de la Fundación Romero, eh, creo que se llama Fundación oscarromero.org, creo, pero puedo equivocarme, no me crean, pero pongan ustedes
cliquen en cualquier buscador, Fundación Monseñor Romero, y les va a salir la página. Ahí van a encontrar prácticamente todas sus homilías, su diario como arzobispo, y además entrevistas, libros que se han escrito sobre él. Uy, es abundante la cantidad de documentos que van a encontrarse ahí. Entre otros lugares, hay otros sitios también que ofrecen esto y gratuitamente además. Ok, ok. En todo caso, también recomendaste a Roberto Moroso, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, No sé sí, si puedo decir Moroso con doble Z, ¿verdad? con Parece. doble Z. Morozzo, doble Z, Ajá. Della con doble L, ¿verdad? Della, Roca con doble C. Ok, Muy muy italiano italiano. todos sus nombres. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es el también que es el que mejor o digamos la mejor biografía la ha escrito él, digamos, es tu Sí, planteamiento? y ojo, quiero hacer una advertencia aquí. La mejor biografía de Roberto Moroso se llama Primero Dios, Ok, porque hay unas versiones del libro de Moroso que lamentablemente mutilan ciertas cosas. Entonces, léanse la biografía original, Primero Dios, además publicada por Edasa. ok. Edasa es esta editorial H. Edhasa, Ajá, Edasa, ¿verdad? Que es esta ajá. editorial barcelonesa y que pues distribuye sus libros prácticamente por todo el mundo hispano. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Dice Luis Antonio, un coterráneo, un tico, dice, tengo entendido que la iglesia, sí, tengo entendido que la iglesia promueve que aquellas personas a quienes se les ve un actuar diario santo lleven un registro de su vida. Pregunta si Monseñor Romero empezó su registro, grabaciones, escritos, por un mandato particular o por iniciativa propia. Por iniciativa propia. Él, y de hecho lo comenta, lo comentó en algunas ocasiones, se lo dijo además a algunos de sus mejores amigos. Lo hacía por conciencia histórica, porque Mm, él veía claramente que el país se encaminaba a una guerra civil. Lo veía ujú, claramente, ¿verdad? Entonces, cuando asume la responsabilidad terrible de pues de ponerse al frente, digamos, de la Iglesia Católica en El Salvador, como no sabía lo que podía ocurrir, él sabía que necesitaba dejar constancia de que la Iglesia, no él, de que la Iglesia Católica había levantado su voz y que había dicho, no vayamos a la guerra, paz, diálogo, somos hermanos, etcétera. O sea, lo hizo por conciencia histórica y para defender a la iglesia de cualquier juicio posterior, ¿verdad? Y que alguien llegara a decir por ahí, la iglesia católica no hizo nada, ¿verdad? Como a veces sucede hasta con el Papa Pío XII, ¿verdad? Que la gente dice, ¿y por qué no dijo nada contra los nazis? ¿Por qué no dijo nada contra los nazis? Ahí está una encíclica del Papa que se llama Mit brennende Sorge, o sea, es con profunda preocupación en alemán, advirtiendo sobre lo que los nazis eran, por Dios. O sea, es que nos llenamos de tantos mitos sobre estos temas, pero en fin, así nos va. bien. Pero bueno, así entonces nos legó una tremenda agiografía, ¿no? Monseñor Romero, ¿verdad? Con esas grabaciones, ¿no? Con todos eh, Sí, esos eh, recuentos. una geografía que es muy interesante porque todo el tiempo él se está minusvalorando. Si ustedes leen el diario de Monseñor Romero en particular, se van ustedes a dar cuenta cómo uno nota. Monseñor Romero era un hombre eh, emocionalmente frágil, ¿ok? No queda claro qué diagnóstico tenía, porque además habla con toda claridad de cuando visitaba a su psicólogo y a su psiquiatra, lo dice con toda claridad, no crean que lo esconde, en absoluto, ¿verdad? Y menciona, ¿verdad?, cómo siente esto y lo otro. O sea, es un diario que claramente nos muestra a un hombre que quiere mostrarse honestamente como es, no que está escondiendo sus deficiencias, me explico, no que está tratando de edulcorar esta parte de su personalidad que no, lo dice claramente. Fíjense que hay una parte en el diario donde dice, yo soy una persona manipulable, soy Mm, consciente que soy una persona manipulable. Paradójicamente, como dice Roberto Morozo, esto lo hacía menos manipulable, porque como tenía conciencia tan grande de que podía ser manipulado por alguien, vivía constantemente vigilando que nadie lo manipulara. mm, Es paradójico, ¿no? Pero es la realidad. Pero de nuevo,
Deja una geografía, pero no trata de quedar bien, ¿verdad? Si entendemos la geografía como todo lo que puede Claro. significar el término. Muy bien, dice don Gilberto Alfaro, que es vicerrector de la Universidad de La Salle, una institución con la que tenemos una muy buena relación de trabajo. Dice, estamos llamados a incomodar, ahí repitiendo la frase de San Óscar Arnulfo Romero, ¿no? Dice John Venegas, buenas noches, una pregunta, ¿cuál es el detalle del milagro por el cual le hicieron santo a Monseñor Romero? Bueno, fue por una monja, ¿verdad? Brasileña, que tenía un problema artrítico deformante, prácticamente progresivo, que no tenía ya vuelta atrás. Ustedes saben que estas enfermedades progresivas no tienen marcha atrás, ¿verdad? Y le rezó mucho a través de su estampa a Monseñor Romero y se curó, ¿verdad? Ese es el caso. Pero miren, aquí a la oficina de beatificación primero y de canonización de Monseñor Romero han llegado cualquier cantidad de casos, ¿verdad? Por supuesto, ustedes saben, la iglesia en esto yo diría, hasta puntillosa, ¿verdad? Que cada vez que llegan casos no trata de volver santo a alguien por acumulación, sino por la demostración científica de un caso particular. Hay que recordar que la iglesia, y de ahí viene el concepto de abogado del diablo, ¿verdad? La iglesia cada vez que canoniza a alguien, utiliza abogados del diablo, que son sacerdotes cuya tarea es evitar que esa persona se convierta en santa, dentro del proceso. No, eso Claro. es impresionante. Cuando uno se mete a leer en detalle cómo funcionan estas cosas, se queda con la boca abierta. Bien, dice, buenísimo, muy bien, dice Miguel Lazo, buenas noches, Federico, con mucho respeto me dirijo a usted, lo felicito por su ponencia, ánimo, estamos llamados a ser santos. Muchas Bien, gracias. ahí Marianela Torres también pidió la presentación, ahí nada más les pedimos que por favor nos indiquen su correo electrónico o se los podemos enviar también por WhatsApp, no pasa nada, los podemos enviar entonces al chat que armamos de la convocatoria. Dice Mario Montero, saludos, don Federico, dos preguntas. ¿Habló Monseñor Romero sobre la unidad centroamericana? ¿Sería este un tema que él trató? Y la otra es, ¿cuál fue la relación de Monseñor Romero? Porque también esto se ha hablado, se ha mencionado, de Monseñor Romero con San José María Escrivá y el Opus Dei, si pudiera referirse a ello. Muchas A ver, gracias. Monseñor Romero muy tangencialmente se refirió al tema, digamos, de la Unión Centroamericana, entre otras razones porque el tema no estaba en auge, no en El Salvador por lo menos, ¿verdad? Y él estaba más preocupado por lo que estaba ocurriendo internamente, ¿verdad? Si lo mencionó dos veces, diría mucho, ¿verdad? Mm. Pero obviamente era muy centroamericanista, o sea, tenía un afecto muy grande por el resto de centroamericanos, eso está clarísimo, ¿verdad? Tenía amigos en todas partes, además. Y cosa curiosa, cada vez que había reuniones en Roma o en cualquier otra parte, él buscaba a los centroamericanos, porque ahí se sentía cómodo, ¿verdad? Hay mucho testimonio sobre esto. Incluso hubo un sacerdote cuyo nombre se me escapa, yo tengo muy mala memoria, pero cuyo nombre se me escapa, que siendo guatemalteco, comentaba que desde lejos me vio Monseñor Romero, se acercó a mí y me dijo, un hermano centroamericano, por fin ya voy a poder hablar con alguien, ¿verdad? Entonces, muy así, Monseñor Romero, ¿no? Ahora, con este tema de la relación entre Monseñor Romero y el Opus Dei, esto es bien interesante, muy interesante, porque aquí en El Salvador se ha querido decir interesadamente también, como contraponer la figura de Monseñor Romero con el Opus Dei. Esto es absurdo, esto es totalmente absurdo, sobre todo en el caso de Monseñor Romero, y voy a explicar por qué. Primero, cuando uno lee digamos, los años de formación, ahí se llevó un diario por escrito, sus años de formación de Monseñor Romero en Roma, eh, él eh, primero habla bien del Opus Dei, habla bien de San Ujú. José María Escrivá. Y además uno nota digamos, en los ejercicios espirituales que hace, la profunda identificación que él sentía por las ideas de San José María, a quien le tuvo un inmenso cariño y devoción personal.
tanto que fue uno de los primeros arzobispos en el mundo en que cuando se enteró de la muerte de Monseñor Escrivá en 1975, él ya era obispo, pero Santiago de María, envió una carta a Roma pidiendo el proceso, que se abriera la causa de beatificación y canonización de Escrivá de Balaguer. O sea, ahora, hay algo todavía más interesante. Monseñor Romero tuvo a lo largo de su vida una serie, digamos, de guías espirituales, ¿verdad? Pero él se confesaba con dos sacerdotes del Opus Dei, con don Juan Aznar, de quien fue muy amigo, y con quien fue no solamente muy amigo, sino que luego, años después, sería su sucesor, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. Eh, eh, y, 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 y era con los sacerdotes con los que él se sentía en confianza para confesarse, que no es cualquier cosa. Por cierto, el último día de la vida de Monseñor Romero, de la mañana a la tarde-noche, digamos, del 24 de marzo de 1980, él pasó en la playa en compañía de 4 sacerdotes. Dos de ellos eran del Opus Dei. Uno, Monseñor Fernando Sáenz. O sea que venir a querer a la fuerza contraponer a Monseñor Romero con el Opus Dei, eh, sencillamente no es posible. Muy bien. Y pregunta por acá, bueno, vamos a pasar, sí, vamos a pasar la presentación por WhatsApp, entonces, para que la puedan tener. Y pregunta, bueno, pregunta Bruno, dice, ¿tuvo relación Monseñor Romero con el padre Yacuría y los jesuitas de la UCA? Sí, sí, tuvo una relación muy cercana con ellos, sobre todo más hacia el final de su vida. Y recomendaría que lean en el libro de Roberto Moroso de la Roca cómo en un momento esa relación fue tirante y las razones por las cuales fue tirante. No voy a adelantar nada. Ujú. Eh, pero bien, digamos, pero sí, sí, desde luego una relación con él. Se sabe que Ignacio de Curía era una especie de ghostwriter de algunos de sus Ujú. escritos de Monseñor Romero, particularmente, por ejemplo, cuando fue a Lovaina a recibir el premio del doctorado honoris causa, uno nota, digamos, la impronta de Ignacio de Curía, ¿verdad? Pero no fue todo el tiempo, no fue todo el tiempo, ¿verdad? Y esto de que fue manipulado por los jesuitas, tampoco, ¿verdad? De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho citar de Monseñor Urioste, Ricardo Urioste, que decía, Monseñor Romero fue manipulado, claro que sí, decía, fue manipulado por Dios. Así decía Monseñor Urioste. Muy bien. Dice Sor Verónica, muchas gracias y bendiciones. Realmente ha sido una ponencia muy bien fundamentada, profunda y nos deja el cuestionante con la que iniciaba su presentación de verdad, si de verdad que sabemos de nuestro santo, como Oscar Fuentes, que nos lleva a un mejor conocimiento y nos reta como cristianos a ser auténticos en nuestra vida diaria. Muy bien, y dice Luis Antonio, Gracias. Monseñor parecía entender bien la cultura de la muerte casi 20 años antes de que San Juan Pablo II describiera el concepto en Evangelium Vitae en 1995. Sí, Y y era porque tenía la influencia tan grande ya de la Humane Vitae, ¿verdad? Del 68, sí. así es. Por aquí creo que se me está pasando una. Déjenme ver. Fue conflictiva. Alguien pregunta. Bueno, Eduardo, perdón. Sí, disculpe. Fue conflictiva. Eduardo Carbone dice: ¿Fue conflictiva la relación de Romero con el Papa Juan Pablo II? A ver, conflictiva, no, fue una relación tensa en un momento dado. ¿Por qué? Porque en el Vaticano se veía con inquietud de padre, ¿verdad? De un pontífice, el que Monseñor Romero estuviera poniendo tan continuamente su vida en peligro. De hecho, consta en los diarios del propio Monseñor Romero, que el Papa, a veces por imperfectas personas, pero también cuando lo tuvo cara a cara en el Vaticano, que le decía, véngase a vivir a Roma. Un poco lo que hizo el Papa Francisco con Monseñor Silvio Báez, ¿verdad? En Nicaragua. A Monseñor Silvio Báez lo iban a matar los sandinistas, no hay ninguna duda. Y vino el Papa Francisco como todo buen padre y le dijo, véngase a Roma. Y le salvó la vida, creo yo.
¿verdad? Esto es una cosa que reconoce el propio Monseñor Báez, que por cierto es muy, muy amigo mío. Pero a lo que voy es que, hombre, estamos hablando de un pastor, en este caso San Juan Pablo II, que veía el peligro en el que estaba uno de sus hijos, ¿verdad? Y luego, y esto también consta en el diario de Monseñor Romero, digamos, hubo una cierta incomprensión de gente que llevaba y traía a San Salvador Roma una serie de rumores sobre Monseñor Romero que no eran ciertos. Bueno, de momento en que digo que son rumores, es un oxímoron, ¿verdad? No, habían falsedades detrás. Entonces, claro, esto enturbió la relación. Conflicto no, nunca se pelearon. Y Monseñor Romero jamás, jamás habló una palabra en contra públicamente de Juan Pablo II. Y de hecho en su diario, cuando menciona la tristeza con la que se fue en esa reunión que tuvo con el Papa, donde él se sintió incomprendido, ¿verdad? Como que el Papa no lograba comprender el tema de por qué meterse así en estos temas, etcétera, etcétera. Uno nota cómo él, siendo su diario personal, ¿verdad? Él no esperaba que el diario iba a ser leído posteriormente, ¿verdad? ¿Cómo trata, sin embargo, de salvar siempre la situación a favor del Papa? Como diciendo, no, debe estar mal informado. Es que no, es que él es porque desconoce ciertas cosas, ¿verdad? Todo el tiempo tratando un ejercicio de exculpación. Como dicho sea de paso, deberíamos hacer todos los católicos con nuestros papas, ¿verdad? Muy bien. Y un último comentario dice, bueno, Maribel agradece, dice, muy buenas noches, les agradezco profundamente por esta valiosa oportunidad. Bendiciones. Muy bien. Igualmente. Bueno, me parece que llegamos al final de los comentarios y de las consultas. Yo, bueno, le voy a dar el pase a don Gilberto Alfaro de la Universidad de La Salle, pero bueno, antes de darle el pase a don Gilberto, porque quisiera en todo caso cerrar con sus palabras, agradecer, Federico, agradecerte profundamente por acompañarnos, por compartir tu sabiduría, tu experiencia, tu conocimiento, tu experiencia de vida, ¿no? Y tu amor por Monseñor Romero. Hemos quedado gratamente motivados a seguir estudiando a este gran santo tan querido, ¿no? Al Em, contrario, Luis Fernando, quiero agradecerte a ti, quiero agradecer a la institución, a Tomás Moro, ya tú sabes que es uno de mis santos favoritos, sí, me lo dijiste. y además a la Universidad de La Salle y la Universidad Juan Pablo II, al INTECO, creo también, ¿verdad? Que está involucrado, Sí, señor. Así es. Incotep, exacto, Incotep. por haber hecho posible este encuentro. De verdad, estoy infinitamente agradecido. Muy bien, qué dicha, nos alegra muchísimo. Bien, don Gilberto, no sé si está por ahí. Ujú. Le damos el pase. Ahí está, muy bien. Bueno, aquí estamos. Don Federico, muchísimas gracias por esta maravillosa charla que nos ha llevado en este rato para reflexionar sobre la vida de un santo centroamericano al que le tenemos tanto aprecio, pero también que desconocemos tanto, creo yo. Y me parece que este recorrido nos ha de alimentar para seguir estudiando y para seguir comprendiendo la complejidad de esta tierra en la que vivimos, tan llena de conflictos y tan llena de cosas difíciles, en las que si nos tomáramos el tiempo de entendernos un poco mejor, creo que la vida nos iría un poco mejor también. Creo que desde la Universidad de La Salle, bueno, sé que hay compañeros, profesores que se apuntaron para estar en esta charla. Nos interesa muchísimo comprender esto. Trabajamos con poblaciones a las que tenemos que motivar a acercarse a conocer estas vidas como inspiración para transformar su vida propia. Yo creo que si uno tiene buenos ejemplos en la vida, puede tomar mejores caminos. Y me parece que este recorrido, que si lo vemos en la dimensión grande que tiene, este ha sido un breve recorrido por la vida de Sí, un breve brevísimo. recorrido, un brevísimo recorrido, del cual quisiéramos seguir hurgando entre las cosas escritas y entendiendo la vida de una persona que se donó a los demás, incomodando, y me parece que esa es una frase maravillosa. Si no incomodamos, nos conformamos.
Y si nos Correcto. conformamos, nos ajustamos, y si nos ajustamos, nos sumamos a la corriente. Y creo que hemos de ir contra corriente. Y ese ir contra corriente me parece que es el llamado de la iglesia. No podemos estar yendo donde todo el mundo va, sino donde donde deberíamos estar, donde deberíamos ir. Y creo que ese es un llamado que es San Óscar Arnulfo Romero nos haría y nos llamaría y nos jalaría el mecate en el camino para decir por ahí no todavía o por ese no es el lugar. Así que agradecerle a don Federico y agradecerle a Luis Fernando esta oportunidad de ser parte de esta vinculación que tenemos Mm. entre el instituto y las demás universidades, que creo que nos alimenta a todos el espíritu y nos alegra el alma saber que tenemos ejemplos a quien seguir y ejemplos con quienes deberíamos de decir, cuidado que por ahí no. Así que yo muy complacido de escucharle, de conocerle y de, bueno, de aquí le pasé a todos mis amigos salvadoreños que estábamos en la charla y muchos se conectaron. Ah, qué eh, bueno. Porque son amigos muy queridos y tengo en El Salvador parte de mi vida académica también, así que un gran gusto de haberle conocido y un gran saludo para todos y todas las que han participado en esta noche. Muchísimas Al gracias. contrario, gracias, don Gilberto, gracias, muy Ujú, amable, de verdad. Y le ujú. quedó muy bonita esa frase, se la voy a robar hoy. Guarde. No, esto que dijo de que si no incomodamos, eh, si no incomodamos, nos conformamos, ¿verdad? Si Nos nos conformamos. inconformamos, me encantó, muy Bueno, bien. ok. Bueno, Muchas muchas gracias, don gracias. Gilberto. Muchas Bueno, gracias y nos honra muchísimo también la alianza con la Universidad de La Salle. Así que bueno, muy bien, señores. Que tengan muy buenas noches y seguimos trabajando por la doctrina social de la Iglesia, por la promoción de la justicia social. Muchas gracias. Buenas noches.